de tránsito, pues eran tres, ¿cierto? Que se podían sumar hasta 5 y que finalmente los elementos como tal, pues son todos aquellos que tenemos inmersos dentro de lo que es el tránsito, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, que están llegando otros, en ese orden de ideas, pues uno tiene que empezar a mirar que la composición del tránsito corresponde a el usuario, el vehículo, pues todo lo que uno sale a la calle y ve el tránsito y uno dice, bueno, ¿qué hay allí? Pues hay un usuario, hay un vehículo o unos vehículos, está la vía, la carretera en este caso, por lo que es nuestra estructura física, y podríamos adicionar dos elementos que son la señalización. Algunos dicen que pues la señalización va de la mano de la carretera, pero quisiéramos mencionarla, y el medio ambiente. ¿Por qué? Porque finalmente somos agentes que llegamos y encontramos la vía, ¿cierto? Pero nosotros como ingenieros civiles más que nadie sabemos todos los cambios que tenemos que realizar para poder llevar ese medio ambiente o para poder transformar ese medio ambiente en una infraestructura que luego llamamos carretera. Por eso entonces uno dice, bueno, existe un elemento llamado medio ambiente y ese medio ambiente debe ser protegido, ¿sí? Pues en saneamiento ambiental nos dicen que el ambiente siempre va a sufrir cambios y siempre va a tener unas afectaciones. Algunas veces las afectaciones pueden ser de una forma mayormente negativa, ¿cierto? Cuando uno mira los elementos del medio ambiente, entonces uno dice, en los elementos del medio ambiente está el componente fauna, el componente flora, el componente sociocultural y político, que es donde está el hombre, ¿cierto? Donde se desarrolla el hombre, porque el hombre estaría pues allí. Y partimos de que tenemos beneficios positivos para el hombre, pues tenemos beneficios positivos para la sociedad, pero muchas veces esos beneficios son negativos para el medio ambiente. Entonces, vamos a tratar de identificarlos. Entonces, imagínense que yo tengo esta imagen. Puedo hacerlo un poco más grande. Ahí. Quiero que vean la imagen. Voy a colocar 2 o 3 imágenes y al final me devuelvo para ir haciendo algunas conclusiones. ¿Listo? Esa sería la primera imagen. Entonces, vamos a decir que el primer elemento es el usuario. Si yo me devuelvo a esta imagen, ¿cuántos usuarios tengo allí en esa imagen? ¿Quién me puede colaborar? Ahí dice que 200. Acá dice que 200.
Exacto. ¿Y en cuántos vehículos están? 177. 177. 177. O sea que de entrada me están diciendo que algunos vehículos son compartidos, ¿cierto? ¿Por qué toman el valor de 200, el valor de 177? Porque curiosamente, aquí un print page. Curiosamente 200 es el número de personas que regularmente caben o pueden estar, voy a colocarlo acá, en un vehículo. Llámese vehículo, a cambiar de presentación. Llámese vehículo de servicio público o un vehículo articulado o del tren. Normalmente ellos se diseñan para que allí podamos colocar a estas 200 personas. ¿Qué pasa? Que la congestión, ¿cierto? Y el fenómeno que venimos manejando, puede decirse que se da por el simple hecho de que todas estas personas han decidido ir cada una en su carro y a lo sumo, aquí tenemos 177, a lo sumo 23 van en dos vehículos, 22. ¿Por qué? Porque lo ideal sería que pudiésemos tener, ahí están viendo mi país, ¿cierto? Un vehículo tal vez gigante, miren lo que ocurre, en el cual yo pudiese ubicar a todas estas personas. Miren que lo que estoy haciendo es casi que un juego, donde me estoy inventando como que un bus aquí, o una estructura en la cual yo pudiese eliminar a todos estos vehículos, dejar espacio libre en la vía y a todos poderlos colocar aquí, en un vehículo que me ayude a tenerlos a todos en un mismo lugar. Eso pues va a estar sujeto a otra problemática, de que todos ellos vayan hacia el mismo lugar, de que el vehículo tenga la capacidad y la comodidad para que las personas decidan salir de un vehículo particular para irse a un vehículo de servicio público, ¿ya? Pero miren lo difícil que es pensar en que este componente podría mejorarse de tal forma que si se le ofrecen condiciones a los usuarios podrían migrar hacia el sistema de transporte público. ¿Y eso qué ayuda? ¿A qué ayuda? A que en las ciudades no haya tanta congestión vehicular, ¿ya? Entonces, nosotros realmente nos falta demasiada planeación en las ciudades. Siempre se ha dicho, la consigna no es que las personas no compren vehículos, no, no. No estamos en contra de las comercializadoras ni de las concesionarias, no. Estamos en contra, ¿cierto? De que las personas utilicen mal los vehículos. Ingeniero. Señor, Igualmente, como ha dicho en anteriores clases, conciencia ciudadana. sí, es que las personas solamente a partir de suena como una frase de cajón, del entendimiento de la situación, ¿cierto? De poder hacer suya la situación, podrán tomar decisiones.
decisiones que vayan a favor del bienestar social, del bienestar común. Porque si seguimos pensando en nosotros mismos, nunca vamos a poder organizar las cosas. Así es, profe. Bueno, me regreso por acá. Es que el problema que tuve es que estaba tratando de mandar un archivo de AutoCAD y lo cargué en WhatsApp. Y pues claro, eso no sirve para eso. Empezó este computador a dar vueltas y vueltas. Bueno, entonces regresamos aquí. El usuario ¿qué hace? El usuario pues se disfraza de diferentes, o tiene diferentes facetas, o se presenta en diferentes formas. Entonces, el usuario puede ser sencillamente un peatón, que es una persona que camina por la calle, conduce sus pies, puede ser una persona que conduce un vehículo automotor, ¿cierto? Entonces en ese momento será un conductor. Puede ser una persona que va transportada con un amigo, uno de los 177 en los 177 vehículos iban 200 personas y allí muy seguramente estaban 22, sí, 22 acompañantes. Son las personas que van con otra persona en el vehículo y no pagan porque no es un servicio de transporte. Y las personas cuando son transportadas y les toca pagar o utilizan un sistema de transporte pago, se le llama pasajero. Entonces miren cómo a partir de la teoría uno empieza a encontrar los vicios en cuanto al fenómeno, por ejemplo, del mototaxismo. Que el mototaxismo nació, se desarrolló, creció en estas ciudades de tal forma que hoy día nosotros sin menosprecio de cualquier cosa decimos que si uno va a una moto, uno es un pasajero de la moto, ¿cierto? Pasajero en moto. Sin entender que el mototaxismo no está aprobado y que por ende no debería pagarse como servicio. Solo que nuestra dinámica y nuestra necesidad de producción encontró en el transporte, ¿cierto? Y el transporte es lo que más produce en el mundo. Si usted quiere tener dinero, tenga una empresa de transporte o metas en transporte. Porque todo se mueve y por todo yo tengo que pagar para llevarlo de un lugar a otro. Desde la información hasta cualquier regalo que necesite, usted necesita del transporte. Y las empresas que lo entendieron hace muchos años hoy día están forradas en plata. Entonces el peatón, toda la población, todo el mundo camina, es víctima del tránsito, sí, pero también es una de sus causas si usamos mal las aceras o los lugares para poder caminar, o si no atravesamos las calles donde se debe, nos convertimos en una causa. Eh, no tenemos las capacidades, ¿cierto? O las facilidades para proveer ni siquiera desde nuestros diseños espacios de circulación de los peatones. Nosotros recientemente en un proyecto que estábamos en Florencia, hicimos una crítica bastante fuerte, porque la gente tenía un tramo de vía que estaba en 6 metros y otro tramo de vía que estaba en 7 metros en una misma vía. Es la vía que va hacia Florencia. Y los usuarios se quejaron, ¿cierto? Y dijeron que ellos querían una vía de 7 metros, a sabiendas que quedaban andenes de 70 centímetros en algunos sectores. Entonces, ¿qué pasa? Seguimos pensando, seguimos teniendo la visión de que si tengo la calle ancha, si por esta calle puedo circular plácidamente, creo que estoy en un mejor barrio. Y creo que tengo mayores capacidades que otro barrio, o no sé, o se va a ver mucho más bonita la calle. Y olvidamos de plano que lo importante es el bienestar de la mayor cantidad de población. Entonces, ¿qué pasa? Nos dejaron andenes muy cerrados, muy angostos, para privilegiar el paso de los vehículos. Y eso es un error bastante
grave. No tiene sentido tener vías por encima de los 6 metros internas. Con 3 metros es suficiente para desarrollar una buena velocidad. Entonces, cuando hablo de 3 metros de carril, entonces imagínense con 3,5 es generar desorden. Es pensar de forma errada, realmente. Hoy día estamos trabajando en un proyecto donde la vía tiene 880, por allá en Nuevo Pioneros. También la sugerencia fue cerrarla a 6 y dejarle todo el espacio a las personas con un gran andén de 1,5 metros, porque tienes 9 metros y algo, 9 metros, más un andén existente, están dando andenes de 2 metros. Y la gente dijo que no. ¿Cómo voy a perder yo una vía que ya tengo de 8 o 9 metros? No, 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 no. Déjenle, caben los andenes, sí, de 1 metro. No, no, dejen, suficiente. Entonces privilegiamos el uso del vehículo, mientras que la mayoría de nosotros no tiene vehículo y nos toca andar a pie y no tenemos por dónde andar. Entonces son como cosas que la gente no ha entendido. Uno cuando ve eso se da cuenta que estamos lejos, pero muy lejos, de empezar a entender la importancia del tránsito dentro de lo que es la vida del ser humano. Miren que hoy la tendencia es a bajar a todo el mundo de los vehículos y montarlo en bicicleta. ¿Cuál es la alternativa? Que esas franjas que quedaron anchas se puedan utilizar para destinar un espacio para las bicicletas. Y así recuperar un poco, pues, la idea de que los vehículos motorizados, sobre todo los vehículos de combustión, contaminan demasiado. El peatón, ¿qué pasa? El peatón es una persona indefensa. Y una de las razones o un problema de esa indefensión, ¿cierto? Es su comportamiento. Es que muchas veces no se utilizan bien los carriles para poder circular o los andenes, ¿ya? Entonces, anualmente fallecen demasiados peatones atropellados, ¿ya? Tenemos problemas porque muchas veces estamos llevando nuestras carreteras muy cercanas al campo, sin indicarle a los campesinos cuál es la situación. No sé si ustedes han escuchado regularmente, ¿cierto? La frase que dice, no, vendió la vaca y compró una moto, ¿ya? Otros dicen, no, se bajó del burro y compró una moto. ¿Por qué lo hacen? Porque pues sí necesitan una comunicación más rápida, pero muchas veces lo hacen por novedad, por el hecho de ir más rápido. Entonces a veces nosotros llegamos como ingenieros civiles y arreglamos un camino, mejoramos una vía, no sé, tal vez en placahuella, tal vez en pavimento, a veces hasta en afirmado. Y empieza a darse un sinnúmero de accidentes porque las personas no entienden, ¿cierto? Que en un burro puedo ir a, no sé, 10 kilómetros, 15 kilómetros por hora. En una bicicleta puedo ir a 10, 20 kilómetros por hora. Pero cambió simplemente la estructura de la superficie y ya cuando quiero andar en una moto a 60 kilómetros por hora, pues voy a perder el control muy fácilmente y puede generar accidentes. Eso hay que hacérselo entender a las personas, ¿ya? Entonces nuestros proyectos están acompañados de qué? Están acompañados de varillas, de cemento, de la maquinaria, del ingeniero que va y dice, sí, estamos construyendo, pero muchas veces nos hace falta ese componente social, ¿ya? Que puede ser muy importante porque realmente, o no solo realmente, sino que sencillamente salva vidas, ¿ya? Entonces, falta como que ese centavo para completar el peso. Y ese centavo cuesta, porque estamos hablando de la vida de un ser humano. Finalmente, pues hablamos de la vida, de la velocidad de un peatón. La velocidad de un peatón está entre 0,8 metros y 1,8 metros por segundo. Para diseño, y dependiendo de qué tan conservador se quiera, se toma el promedio. Ese promedio puede estar entre 1,2 y 1,4 metros por segundo. ¿Por qué esa variación? Porque eh, porque resulta que
aquí no me deja pasar. Porque resulta que las personas que son niños tienen pasos más cortos, serán más lentos, los ancianos tienen pasos más lentos, ¿cierto? Y los jóvenes, pues, tendrán pasos y velocidades más altas. Normalmente, como uno no sabe quién va a estar allí, uno toma el promedio. Es más, si uno tiene una sociedad envejecida, tal vez se acerca más al 1,8, no podría decir un 1,4, porque la población es adulta. Y siempre pues, se Profesor, deben proporcionar diseños para los discapacitados. Señor. profesor Damiro, disculpe interrumpirle un paréntesis. Profe, usted mencionó sobre un archivo AutoCAD que iba a enviar. ¿Lo puedo enviar a un correo si se puede? No, no, sí. Lo que pasa es que hoy día tú utilizas la magia, ¿cierto? Sí. Para, para todo. Entonces, uno cree que al WhatsApp le cabe todo. Entonces ahí como que uno sin darse cuenta, uno dice, bueno, listo. WhatsApp creo que no Envío. soporta archivos más de 20, de Sí, ya me acordé una porque cuando lo cantidad mandé, de megas. Creo que es sí, claro. el archivo muy No, pesado, pero no sé. ya lo pude cumplir. Lo que hice fue parar el envío, quedó dando vueltas y ya pude corregir esa parte. Eso es como una de esas cosas que hace uno a la carrera. Sí, Gracias. señor. Bueno, Entonces, profe. miren, en esta imagen nosotros podemos mirar, ¿cierto? Peatones, miren que la gran mayoría de las personas que salen a caminar van a hacer una vuelta o una actividad. Muchos van a ser adultos, ¿cierto? Y se van a encontrar en las ciudades así. El peatón entonces puede ser un niño, una persona adulta normal, joven, un anciano, mire que aquí está un bastón, o una persona en silla de ruedas. ¿Ya? Entonces, estas son características del peatón. Y esas características, pues, hay que tenerlas en cuenta al momento de uno hacer cualquier diseño. Luego hablan del pasajero acompañante. ¿Ya? Entonces, si van en un vehículo público o particular, pero no hace parte de la tripulación, o sea, no está conduciendo el vehículo. ¿Ya? Entonces, el pasajero, ¿qué pasa? Que el pasajero se comporta mal. Desde el punto de vista, por ejemplo, que si va en un transporte público, puede pedir la parada en un lugar indebido. ¿Ya? Entonces, en ese momento su comportamiento va a ser negativo. Su comportamiento es positivo cuando pues cumple las normas y accede a estos servicios de forma prudente y con toda la calma del caso. El acompañante también puede ser un factor negativo. Si es el que le va diciendo al conductor, que vamos tarde, mira, corre, que vamos tarde, claro, lo va sugestionando a que aumente la velocidad y puede que eso genere que ocasione un accidente de tránsito. En esta parte es muy importante, ¿cierto? Revisar lo de los viajes familiares y el tipo de servicio del vehículo. Porque no sé si alguien ha tenido la oportunidad o la experiencia de viajar en familia. Si me puede contar ¿cómo es? Experiencia. Sí, profe. Bueno, antes de pandemia, pues viajamos a Riohacha, papá y un socio de una compañía y mi persona. Llegando a Riohacha, esa carretera es súper larga, creo que ya aterrizan hasta avionetas del narcotráfico y eso, pues el paisaje es muy lindo y todo, pero se manejan velocidades muy altas. Debido a eso, hay muchos controles policiales para manejar esa reducción de la velocidad. Y viajar de noche de Riohacha a Sincelejo
es horrible, profe, parece una película de miedo. Pero internamente el viaje es con la familia. Para que la idea es llegar a identificar situaciones donde encontramos muchas veces que nuestros propios acompañantes familiares, ¿cierto? No, no brindan, por decirlo así, estoy tratando de encontrar la forma de la calma, ¿cierto? Para el conductor. Muchas veces, como uno dice comúnmente, porque lo van atacando, de tal forma que le van diciendo, ¿cierto? Que ya es tarde, que pilas, que la vía eh, se va a oscurecer. Y eso hace que muchas veces el conductor empieza a encontrar, ¿cierto? Estrés o empieza a sentir estrés. Y ese estrés Profe, lo que va a ocasionar muchas veces es problemas en su conducción, en la circulación. así es, profe. Y disculpe un momentico, en el viaje ese que hice de regreso de Riohacha, que salimos a las 6:30 de la tarde, eran por ahí las 8 de la noche que no se veía nada, la carretera sin señalización. Esos tractomulas grandes cogían a los animales que cruzaban la carretera y los licuaban, mejor dicho. Ese reguero de sangre en la calle, eso parecía una película de terror y mi papá súper estresado y asustado. Tocó frenar y me tocó empezar a manejar a mí. Horrible, profe. Entonces es complicado que no se tenga, que no se tenga pues muchas veces la oportunidad de que en la familia también se cuente con un segundo conductor. Entonces eso hace que muchas veces eh, empecemos a tener problemas de cansancio, porque no existe la rotación al momento de hacer la conducción. Y eso pues finalmente lo que va a ocasionar es que toque hacer más paradas y hasta que se encuentre como ese problema de unidad al momento de hacer el viaje. De todo eso se debe tener en cuenta debido a que eso va a afectar muchas veces de forma negativa un viaje. Seguimos aquí. Luego pasamos al conductor. El conductor también se convierte en un factor preponderante, ¿cierto? Ahora, el conductor no es cualquier persona que va en el volante, no. El conductor está tipificado, está definido como la persona, ¿cierto?, que está habilitada a través de un pase por el Ministerio de Transporte y quien pues tiene la capacidad técnica, ¿cierto?, a través de un curso para poder operar un vehículo, en este caso un vehículo automotor, en el cual pues se va a movilizar o va a movilizar a otra persona en el caso de que sea de transporte público. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Responsabilidad. Si yo les pregunto a ustedes si manejan o si conducen motocicletas, tal vez su respuesta es que sí. Está alguien quiere entrar. Pero si les pregunto, ¿y tienen pase o tienen certificados para conducir? ¿Qué me dicen ustedes? Los que conducen moto, ¿tienen pase para conducir? Los que conducen vehículos, automóvil, Profe, yo tengo pase, pero no tengo seguro. Eh, muchos sí, al no tienen igual que seguro. otros. ¿Por qué no tienen seguro? Yo no tengo seguro hace Eh, como 7 años, profe. pero ya ese seguro está
Ya ese seguro no está vencido, ya ese seguro es que no se sabe qué significa. No, pero yo ¿Y sí por qué tengo. no tienes? Ah, ¿Por qué no tienes seguro? no, profe, usted sabe que el seguro es muy caro. Y usted sabe que no El está seguro es muy caro. muy pesado. Profe, yo tengo pase y mi seguro habilitado, pero no tengo el vehículo. Pero igualmente, generalmente en la población, hay muchos que tienen pase y seguro, al igual que hay otros que no tienen ni pase ni seguro, como el gremio, muchos de los gremios de los mototaxis, algunos que manejan vehículos, taxistas, no sé, son una cosa horrible. En un estudio de tránsito que hicimos aquí en Sincelejo con TP de Ingeniería, horrible, nos dimos cuenta de eso, hemos dicho. ¿Y cómo es posible que no tenga seguro si no tienes vehículo? Que tenga seguro si no tienes vehículo. Y si No, tengo seguro, porque recientemente vendí mi vehículo con necesidad monetaria. esa es una buena opción. Bueno, entonces, pienso Ay, que eso que dicen ustedes de que no tengo seguro porque es muy caro, realmente el seguro no es que sea caro, porque finalmente es una necesidad. A veces el problema que tenemos es que nuestro sistema es errado, entonces, pues muchas personas no van a tener la oportunidad de tener plata para el seguro, como uno dice comúnmente, porque tal vez su actividad no produce para el seguro o no están dejando el monto suficiente para el seguro. Y sencillamente pues se acostumbran a vivir sin seguro. ¿Ya? Eso ocurre mucho en los mototaxistas. Igual miren que utilizamos a veces frases como que el gremio de mototaxistas. O sea, cuando uno habla de gremio, habla de organización, de que ya hay una actividad ¿cierto? Enlazada en la cual pues el gremio debe estar de acuerdo a las normas. Entonces, cuando uno ve un sistema organizado, pero ahí como de esa forma, uno no puede hablar de gremio. Yo pienso que gremio de mototaxistas no existe. no existe, profe, porque Si imagínese, existiera un gremio, ya hubiesen cambiado las cosas y ya no hubiesen mototaxistas. así es. Imagínese si este gremio de estudiantes y profesores, ahora un gremio de mototaxistas que recientemente está empezando, eso no es un gremio, prácticamente. Es que no es comenzar, es la forma de organización. Es- no puede darse un gremio a partir de algo que no existe, que es la legalidad de un transporte. Entonces, ahí vamos a encontrar muchas diferencias con lo que realmente es un gremio. Entonces, mira, aquí hay unas recomendaciones, ¿cierto? O consideraciones sobre el conductor. Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas que se transforman cuando se montan en un vehículo. No sé, les entra como, se les llena de adrenalina la sangre y empiezan a tener ese apuro por salir a comerse la carretera. Entonces uno siempre pregunta, bueno, ¿y qué significa el vehículo para ti? ¿Qué representa ese vehículo? Porque muchas veces significa poder, el poder ir más rápido, el poder pasar por encima de las otras personas, poder para todo. La edad influye mucho en la conducción, pues yo puedo ser joven y tener todos los bríos para andar a cierta velocidad, porque creo frenar pronto y eso me ayuda a que yo pueda hacerlo más rápido, ¿cierto? Pero con los años puede que vaya bajando mi capacidad de reacción, la velocidad de reacción, la visión, ¿cierto? Y eso empieza pues a hacerme eh, más lento y me hace que ya no sea aquel joven que manejaba un vehículo. ¿Ya? Entonces, por eso hoy día, antes a uno le entregaban el pase y el pase llegaba hasta que uno se moría, ¿cierto? Hasta el último día que podía montar el vehículo, sin hacer una refrendación. Hoy día no, hoy día el pase pues se lo entregan por 10 años a una persona normal, ¿cierto? Para transporte privado, y lo debe estar renovando cada 2 o 3 años una persona que sea de servicio particular. ¿Por qué? Por el grado de responsabilidad que significa eso. Tiene que chequearse los ojos, chequearse eh,
físicamente cómo está, ¿ya? Hay personas que puede que tengan un accidente y su vida cambie. Entonces, todas esas valoraciones se tienen que ir haciendo en la medida de lo posible para que en el tiempo se vaya cambiando y se vaya definiendo cómo es la conducción de las personas. ¿Ya? Eh, esas personas que ya entran en el rol de buen conductor empiezan a entender algo que se llama sus limitaciones. ¿Ya? Hay personas que no pueden conducir de noche, hay personas que no pueden conducir eh, largas jornadas, hay personas que necesitan conducir con lentes. ¿Ya? Entonces eso hace de que uno vaya entendiendo las limitaciones. ¿Ya? Un dato curioso, en algunos países existen 1.7 conductores por vehículo. O sea, que por cada vehículo hay 2 conductores. Entonces, ¿por qué tasas tan altas? Porque mucha gente sabe conducir. Ojo, sabe y tiene ¿cierto? La certificación para conducir. Aquí en Colombia no, aquí en Colombia, además de que no hay muchos vehículos, porque pues, nuestra capacidad de endeudamiento ahora es que ha crecido. Antes tener un vehículo era ser millonario y tener un vehículo es tener un trabajo que le permita endeudarse. Las personas no aprenden a conducir. ¿Ya? Yo siempre he hecho la crítica, en la universidad debería haber algún convenio con una empresa de estas de conducción y que todos los ingenieros que salgan egresados de la universidad tengan su paso. ¿Ya? ¿Para qué? Para que en su vida laboral pues ya tienen no una ventaja, sino que tienen algo que necesitan para ellos poder desarrollarse. Y eso va de la mano de lo que es crecer como profesional. Entonces, para todo eso se necesita ¿qué? Preparación y educación vial. Ese es el secreto, que no es tan secreto, es sencillamente lo que se debe hacer. Cuando usted va a conducir, ¿qué hace? Pues lo básico, controlar el vehículo, debe seguir una ruta segura, ¿cierto? ¿Quién le dice la ruta segura? La experiencia. Debe hacer una planificación de su viaje. El conductor va viendo, va recibiendo toda la información, ¿cierto? Con los órganos de los sentidos y procesa la información. Entonces, por ejemplo, uno va en la carretera y ve que empieza a llover y uno dice, empezó a llover, se va a mojar el pavimento, puede que las llantas y el pavimento no tengan buena adherencia, voy a bajar la velocidad. Cuando yo no soy capaz de hacer esa toma de información, o en su defecto, si tomo la información pero no soy capaz de procesarla de forma acertada, corre el riesgo de que se produzca un accidente. En el ejemplo que les di, empezó a llover y las personas, no, llovió, no importa, yo voy en mi carro, no bajé la velocidad ni tuve ningún control. ¿Qué puede ocurrir? Que otro vehículo sí lo haga y me estrelle contra él. O que necesita hacer una maniobra y no puede hacerla por el hecho de que se deslizan las llantas. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Y aquí entonces encontramos algunas de las enfermedades, ¿cierto? O características de la visión. Entonces, encontramos que las personas pueden tener problemas de miopía o presbicia, ¿cierto? Astigmatismo, visión de túnel, daltonismo, estrabismo. Eso en materia de condiciones o enfermedades. Entonces, haciendo un análisis rápido, ¿cierto? En la miopía, ¿qué pasa? Pues en la miopía normalmente la persona puede ver bien los objetos cercanos, ¿cierto? Pero cuando ya está a cierta distancia, los ve borrosos. Imagino que alguno de ustedes, pues, ya es paciente de miopía. Cuando se Eh, tiene, Profe, disculpe, no se ve la presentación. ¿no se ve? Ahora sí, profe. Bueno, es que hay que cargarla, esperar a que cargue un poquito. Igual recuerden que ya el PowerPoint no está funcionando muy bien en las presentaciones.
Ya eso lo han quitado, lo han restringido mejor. Entonces les decía que la miopía, pues la persona tiene problemas para ver los objetos a cierta distancia, ¿cierto? Objetos que son cercanos, los ve bien, los objetos un poquito más lejanos no los ve muy bien. Luego tenemos la presbicia pues es una degeneración del cristalino en el sentido de que se endurece. Normalmente ocurre a los 40 años. Yo soy paciente presbicia y entonces ya el cristalino no es tan flexible para poder mirar cerca y lejos, sino que ya empieza a tener problemas de cerca. Y se es conocido como el síndrome de las manos largas, porque usted cada vez coloca los elementos más lejos de su vista para poder mirarlos. En el astigmatismo igual, pues se ven las imágenes borrosas y se corrige con lentes, algunas veces también con cirugía, dependiendo de la edad. Visión de túnel, pues se da cuando las personas normalmente van a gran velocidad y no alcanzan a ver periféricamente. Pues uno en un vehículo cuando va a gran velocidad no sabe que hay a los lados. Solo puedes ver un punto en el infinito, un espacio cerrado en el infinito. El daltonismo eh, es cuando se confunden colores, normalmente es el verde con el rojo, que influye directamente sobre los semáforos o la visión de los semáforos. Sí, no, porque ya uno con la posición sabe que independiente que lo vea verde o rojo, sabe qué color está encendido. El estrabismo, pues, es cuando tenemos una desviación en uno o ambos pupilas, ¿cierto? Corregible totalmente en edad temprana, con cirugía. Y después pasaríamos a mirar conceptos de agudeza visual. Entonces, las personas que tienen agudeza visual son aquellas personas que tienen como ¿ya? Que pueden ver las cosas de una forma casi que normal, ¿ya? Profe, Independiente de que uno le haga el examen y le digan que tiene visión 20/20, señor. ¿Alguien me iba a decir algo? profe, disculpe una pregunta. Según allá los semáforos allá en Japón, ¿sabes que en vez del verde tienen el azul? ¿Se debe al daltonismo o es No, otra causa? no, 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 no. Realmente el color verde, amarillo, ámbar y rojo es un color universal. Sí hemos encontrado algunos cambios para algunos movimientos especiales, ¿ya? Entonces, se han sumado colores como ese del color azul, pero de forma general son, no diría que errados, sino como unos cambios que empiezan a introducirse y que pueden generar problemas en este mundo globalizado, ¿ya? Porque uno espera que las cosas en tránsito sean iguales en todos los lugares del mundo, ¿ya? Entonces, muchas veces la explicación es más física porque pues el azul está reemplazando como que el amarillo, ¿ya? Y El entonces, azul reemplaza al rojo, el profe. azul, lo que pasa es que el azul, fíjate aquí vamos a mirar. Lo que pasa es que el azul algunas veces se ha colocado en la posición del amarillo porque tiene la onda de corta más, la onda de la longitud de onda más corta. Y entonces eso hace que no salte tanto a la vista, ¿cierto? Pero son como que experimentos y cosas que se están haciendo, en lo cual es muy engorroso, ¿cierto? Empezar así, mira, lo que pasa es que el amarillo es azul, pero entonces, ¿qué hacen las personas? Entienden que el semáforo siempre va a ser verde, rojo, ámbar, ¿ya? Y que a través de las posiciones pues se puede entender qué está sucediendo.
¿Dónde tendrías mayor problema? En los semáforos que son horizontales, semáforos que te indican diferentes direcciones. Allí sí es un tanto engorroso porque pues ahí ya no vas a poder saber hacia dónde está o en qué, cómo está la indicación que te están haciendo. Sí. Luego tenemos la visión periférica, pues le decía que es esa capacidad que tienen las personas para mirar hacia un lado. Se logra o se mantiene cuando voy en un vehículo, pero no voy a gran velocidad. Y finalmente, pues uno recala en lo que es una visión normal. La visión normal es la que uno llega al médico, el optómetra, y le dice que tienes una visión 20/20. ¿Sí? Entonces, esa visión normal se puede alcanzar muchas veces con la ayuda de lentes. O sea, no necesariamente quien tiene visión normal no va a tener o no va a usar lentes. También los puede usar. De allí entonces tenemos que pasar a dos tipos de reacciones. Hay reacciones que son físicas y reacciones que son psicológicas o intelectuales. Entonces, reacciones físicas, por ejemplo, son hábitos que ya se adquirieron. Esos hábitos pueden ser, pueden ser negativos, por ejemplo. Hábitos que se convierten en destrezas, pero que son malos, podría ser el uso del celular. Hay personas que dicen, no, es que ya yo soy capaz de escribir un mensaje de WhatsApp en chat cuando voy manejando. Entonces, es una destreza, ¿cierto? Que se convierte en un hábito, lo haces mucho, pero es negativo. O yo tengo la mala costumbre de llegar a una intersección y frenar siempre, independiente de que yo lleve eh, la preferencia. Entonces ahí ya digo, bueno, entonces ya es psicológico o intelectual. ¿Por qué? Porque me da miedo llegar a la intersección. Entonces, ¿qué pasa? Que es un estímulo que te envía el cerebro, que se envía al cerebro, y son reacciones que son intelectuales, reacciones al miedo. O algunas veces voy en el vehículo y cuando sale, qué sé yo, la canción que me gusta, la canción de moda, la canción de turno, pues yo aumento, subo el volumen y eh, aumento la velocidad de mi vehículo. ¿Ya? Entonces eso puede generar problemas de conducción, de tal forma que ese estímulo intelectual o ese estímulo psicológico va a influir en mi forma de conducción y puede pues, generar un accidente por el hecho de aumentar la velocidad. Y recalamos en esto que es lo del tiempo PIEB. ¿Cierto? Inicialmente uno dice, bueno, ¿qué afecta la reacción? Porque yo no freno tan rápido. ¿Ya? Entonces uno dice, bueno, puede ser que esté fatigado después de muchas horas de conducción o de muchas horas en el trabajo y vas a conducir. Es muy común en mí, la fatiga. El estado de ánimo, hay días en que uno dice que no tengo ganas de conducir. O uno sale y, uy, esta calle está llena y qué fastidio estar en este auto. Otras veces estímulos como las drogas y el alcohol, ¿cierto? Personas que salen a conducir en estado de licoramiento o que salen a conducir habiendo consumido drogas, no solamente drogas eh, alucinógenas, sino algunas drogas, algunas medicinas que pueden generar sueño, sobre todo estas medicinas que sirven para congestión nasal o para la gripa. Normalmente son drogas que producen sueño. O si uno tiene alguna enfermedad, ¿ya? Si tienes alguna enfermedad, pues puede afectar tu tiempo de reacción. En materia de situaciones de la época del año, ¿ya? No sé, en diciembre creo la gente anda siempre como acelerada. Y otra puede ser una deficiencia física, ¿ya? Entonces, cada una de ellas, pues vamos a tener que analizarlas, porque cada una de ellas puede afectar el tiempo de reacción de una persona al momento de hacer la conducción. De allí pasamos entonces a algo que se llama el tiempo PIEB, ¿ya?
Entonces el tiempo PIB está entre 0.6 y 3 segundos. Normalmente se toman 2 a 2.5 segundos, de 2 a 2.5 segundos. ¿Por qué el promedio? Porque otra vez, los jóvenes podrán tener tiempos muy rápidos de reacción, que son 0.6 segundos. Pero los más adultos puede que tengan más tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿ese tiempo para qué sirve? Para que un conductor reaccione y actúe cuando ocurre un hecho, un evento, cuando él va manejando, cuando él va circulando. Es más, sirve para hasta la persona que va a pie. Cuando la persona cree que va a dar el paso a la calle, revisa su situación y ¡pum! Se devuelve. ¿Ya? Es un tiempo de reacción. Entonces, ¿qué es ese tiempo de reacción? Realmente es un tiempo que incluye todo el ejercicio que hace la persona. Entonces, lo primero que hace la persona, ¿qué es? Percepción. ¿Sí? A través de los órganos de los sentidos, la persona mira qué hay a su alrededor y con eso mira y mide las situaciones. ¿Ya? Pero para poder medir la situación o para poder entenderla, él debe hacer un ejercicio de intelección. O sea, el intelecto, lo que él sabe. Entonces, por ejemplo, percepción. Yo voy en mi carro y veo que el semáforo se pone en rojo. ¿Qué pasa? Que mi intelecto dice rojo significa no pasar. ¿Ya? Porque una persona puede que le cambie el semáforo de verde a rojo, amarillo, cualquier cosa, pero si no tiene el intelecto para poder saber qué significa eso, esa persona sencillamente va a seguir derecho, no, ni siquiera, no. Ahí está un muñeco con 3 ojos que cambió de color. ¿Ya? Luego viene la emoción. La emoción es qué hace la persona cuando entiende que se viene, en qué situación está. ¿Ya? Pero esa emoción no frena el vehículo, porque falta algo que es la voluntad. La voluntad es la volición, que es cuando usted pisa el freno. Entonces, por ejemplo, yo voy a mi vehículo, resulta que yo, pum, primero que veo, hay un vehículo que está enfrente de mí, parado, estacionado. ¿Qué hago? La intelección me dice, está parado, tiene las luces de parqueo. Si yo no reacciono, me voy a estrellar. La emoción, pues asustarme, porque realmente me voy a asustar cuando veo que el carro está detenido y yo voy a una velocidad tal vez eh, mayor a la que debería. Y viene la volición o la voluntad. ¿Qué hago? O freno si tengo la distancia suficiente para distancias de parada, o lo esquivo, ¿cierto? Si el carril de al lado por donde puedo ir está desocupado y no voy a generar un accidente, ¿ya? Pero todo eso que yo hice, que fue mirar, entender, asustarme y hacer, está dentro del tiempo PIB y estamos hablando de que eso lo hacemos los lentos en 3 segundos, los rápidos en 0.6 segundos. ¿Ya? Y es eso que le preguntan a uno cuando uno tuvo un evento, no sé, y no se accidentó, gracias a Dios que no ocurrió nada. ¿Y cómo hiciste? No sé. ¿Ya? Ese no sé qué es toda la evaluación que hizo. Como les digo, yo puedo decir frenar y puede que fallé porque no tenía distancia suficiente, o puedo decidir esquivar y me estrello con otra cosa, me vuelco porque iba a gran velocidad y no podía hacer la maniobra. Pero yo debo tomar una decisión rápidamente. De allí pues recordamos el concepto de lo que es la distancia de parada, que es la suma de la distancia de reacción más la distancia de frenado. ¿Ya? Porque uno tiene la reacción que es 0.5 a 2 segundos y luego cuando presionan los frenos y se da el frenado del vehículo. La suma de los dos es lo que se llama distancia de parada. Hay algunas medidas, sobre todo que la recomendación siempre es que uno debe conducir a la defensiva, pero yo diría que no es conducir a la defensiva, sino conducir a la, no a la defensiva, sino a la preventiva. ¿En qué sentido? En que uno debería poder, ¿cierto? Uno debería poder tener una serie de condiciones, una serie de características. Por ejemplo, una, estar alerta, ¿cierto? Evitar distracciones, detenerse a tiempo, siempre tratar de detenerse a tiempo, mantener la distancia,
y ser previsivo, o sea, anticiparse a las cosas. Normalmente uno como conductor dice, si ves pasar un balón, si ves que pasa un balón, si ves que sale un balón, baja la velocidad o frena porque detrás del balón viene el niño. Eso es ser previsivo y eso le ocurre a uno en cualquier situación durante la conducción. Con eso, pues, cerraríamos el capítulo del usuario en sus diferentes versiones, que son el conductor, el peatón, el acompañante y el pasajero. ¿Alguna inquietud hasta ahí? No, profesor, todo claro. Bueno, voy a echar un vistazo a mi super Word, a mi super correo para ver si mandó el archivo. Seguimos entonces. El segundo elemento es el vehículo. El vehículo pues tiene o genera una serie de responsabilidades. ¿En qué sentido? En que un vehículo se necesita hacer una revisión periódica. Aquí pues es complicado porque muchas personas no tienen el servicio técnico mecánico. Pues sí, realmente tiene sus vicios, pero es bueno. ¿Cierto? Se debe saber su clasificación, no debe saber qué tipo de vehículo es. Existe algo que es el vehículo de diseño para poder hacer el diseño de vías, ¿cierto? De intersecciones o de giros. Se debe conocer la composición de esos volúmenes vehiculares. Se debe tener una equivalencia vehicular para poder pasar de uno a otro. Y finalmente, pues se deben conocer las dimensiones de cada uno de los vehículos que van a estar en la vía. De allí que, cuando hablamos de revisiones, uno dice que existe un servicio técnico mecánico, y ese servicio técnico mecánico, pues te permite que hagas una evaluación de las condiciones y las características del vehículo. Uno normalmente debe revisar, ¿cierto? Antes de ir a un técnico mecánico de estos, sino de forma permanente las llantas, los frenos, la suspensión, la dirección, las luces, ¿ya? Cuando hablamos de frenos, pues hablamos de todos los fluidos de refrigerante en estos motores a combustión, líquido de frenos, gasolina, combustible, porque a veces salimos y no sabemos que no tenemos combustible, eh, el agua para limpiabrisas, limpiaparabrisas, eh, aceite de transmisión, ¿ya? Y hasta el líquido para hidráulico, para dirección hidráulica. De todo eso yo tengo que estarlo revisando, ¿ya? Aquí en Colombia, por ejemplo, hay como una fórmula que fue entregada a los conductores o a los tenedores de vehículos nuevos, en la cual el vehículo durante los primeros 6 años, luego de su matrícula, no tendrá, no tendrá que ser eh, revisado, sino que el servicio técnico mecánico es obligatorio a partir del año 7. Eso que, o cuando el vehículo cumple los 6 años, debe hacer la primera. Eso es bueno y es malo. Es bueno porque pues ayuda en la parte económica y la gente, pues carro nuevo, pues, no debe funcionar mal. Pero si la persona es un tanto descuidada, puede que tenga algún problema que no lo hace revisar por el simple hecho de que no es obligatorio el servicio técnico mecánico a esa edad del vehículo. Entonces eso se puede convertir en un problema. Seguimos aquí. Cuando hablamos de clasificación, decimos que vamos a tener vehículos tipo A, que son automóviles, tipo B, que son buses, busetas, tipo C, que son camiones. En los camiones, pues hay una gama, porque son vehículos netamente para transporte. Tenemos el C2P, C2G, ¿cierto?
tenemos camiones C3. Les voy a mostrar la imagen que les mostraba hace días. Buscando la clasificación. Entonces les voy a compartir para que miremos. Entonces aquí podemos mirar que en los automóviles que vamos a encontrar, pues encontramos los automóviles como tal, los camperos, las camionetas y los microbuses. Esos buses pequeñitos son tipo A, tipo automóvil. Los que son muy pequeñitos, los de 7 pasajeros, esos no entran dentro de la categoría buses. Luego encontramos los buses. Entonces en los buses, pues ya sabemos que tenemos una variedad también alta, buses de 27 personas hasta 42 pasajeros. Y luego encontramos estos que son los que más eh, tienen una discriminación diferente dependiendo de sus ejes y su configuración. Entonces tenemos camiones que son C2P, que son camiones de dos ejes. C2 significa que tengo dos ejes, pero su carga es pequeña. Normalmente son utilizados para hacer trasteo, para cargar alimentos en furgones. Hay otros que son los C2G, que es este que está aquí seguido. ¿Ya? Entonces el C2G, ¿qué es? Es un camión de dos ejes. C2 es que tiene dos ejes, pero grande. ¿Por qué? Porque puede con una carga mayor, tiene un mayor. ¿Cuáles son estos vehículos? Las volquetas que llaman volquetas sencillas. Normalmente esas volquetas en su eje trasero tienen una llanta que es doble, o sea, ese eje tiene 4 llantas, 2 de cada lado. Normalmente se utiliza como carro para cargar ganado, para volqueta sencilla. ¿Ya? Es el peor vehículo que existe, ¿por qué? Porque tienes una carga alta colocada sobre un eje sencillo con solo 4 llantas, o sea, toda la carga va sobre esas 4 llantas. Eso daña los pavimentos grandemente. Luego tenemos el C3. El C3, ¿qué es? Es un camión que tiene 3 ejes, pero es totalmente rígido. Ese camión normalmente eh, tiene detrás doble eje, cada uno con 4 llantas. Este es el que normalmente uno conoce como el double truck o doble truck, que carga entre 10 o 12 metros cúbicos, ¿cierto? Y ayuda a que por la carga que tiene, pues alivie la presión sobre los pavimentos. Luego tendríamos el C4. El C4 puede ser rígido o puede ser articulado. Si es rígido, es el que tiene 2 llantas adelante y 2 llantas detrás. Si es articulado, puede ser esta combinación, ¿cierto? Que también es conocida como C2S2. El primero que estoy mirando aquí, que estoy señalando con el cursor, ¿ya? Es un C2. ¿Por qué es un C2? Porque tiene aquí en la parte del camión 2 ejes
y acá en la parte del semirremolque, dos ejes. Normalmente también se conoce como C2, S2. Este que está aquí a la derecha es un C4 pero articulado y se puede conocer como C3, S1. Normalmente se utiliza cuando transporta cargas que son livianas. Entonces, en el camión tiene tres ejes, uno direccional y dos de carga, y tienes en la parte trasera un eje. Después tendríamos configuraciones como esta, que es la de un C5. En este caso que es articulado, aquí tenemos C3, S2. ¿Ya? 3 en el camión, 2 en el semirremolque. O puede ser C2, S3. Poco común porque normalmente el tráiler de arranque necesita mayor potencia. Y llegamos luego a los mayores de C5. Los mayores de C5 normalmente son estos de S3, C3, S3. En el camión 3 ejes y en el semirremolque 3 ejes también. ¿Ya? Este es el vehículo que mayor carga puede soportar. Regresemos acá. Luego entonces tenemos que mirar la parte del vehículo de diseño. ¿Qué es el vehículo de diseño? El vehículo de diseño es un vehículo que es hipotético, es el vehículo al que se le toman las dimensiones para poder eh, tomar las características, establecer todos los lineamientos que se van a tener en el proyecto geométrico. ¿Ya? Puede ser el vehículo que más circula, puede ser el vehículo tipo para poder definir los giros, ¿cierto? Y entonces los vehículos pueden ser de dos tipos, tipo liviano o tipo pesado. ¿Ya? Los pesados también son conocidos como vehículos comerciales. Los vehículos comerciales son los buses y los camiones. Cuando se va a diseñar un pavimento, normalmente los ejes que hacen daño son los ejes de los buses y los ejes de los camiones. ¿Ya? Porque los automóviles pues no pesan demasiado y no le hacen nada al pavimento. Entonces, ese vehículo de diseño, ¿cuál va a ser? Es un vehículo pues que representa en alto porcentaje o en un buen porcentaje, ¿cierto? El tránsito que se va a tener en ese sistema vial. Por eso se dice que ese va a ser el vehículo de diseño, porque se va a diseñar con base en esas características. En otras palabras, cuando uno dice, si pasa ese, pasan los demás. Y finalmente llegamos a la composición vehicular. Entonces, en la composición vehicular, ¿qué vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta que los vehículos se clasifican en A, B y C, autos, buses y camiones, ¿cierto? Y que algunas veces es necesario colocar la otra letra que es la O u otros. En el caso de nuestros conteos en la ciudad, tenemos que colocar el número de motos y valorar si ese porcentaje es significativamente alto o tiene significancia para tenerlo en cuenta dentro de la composición vehicular. ¿Qué se hace con las motos? Pues en este momento no se sabe qué hacer con ellas, pero normalmente para efectos de diseño, de estudios, se hace una equivalencia hacia los vehículos tipo automóvil. Entonces uno dice, una moto está alrededor de 0,3 a 0,7 autos. ¿De qué depende ese 0,3 y 0,7? De cómo es el comportamiento de los conductores. Entonces, por ejemplo, si diremos algo, si los conductores, por ejemplo, son organizados, ¿cierto? Y tienen un espacio, el uno con el otro, pues ocupa mayor espacio esa moto. Entonces yo podría decir que el factor de esas motos es 0,7. Pero si van apiñados de esos que no se alcanzan ni a ver por dónde va el cacho de uno con la llanta del otro, uno puede decir que el factor es 0,3. O sea, una moto equivale a 0,3 vehículos. Esos porcentajes varían grandemente, depende de la época del año. Por ejemplo, ahora si estuviéramos en condiciones normales, en Semana Santa, tendríamos que, habría mucho flujo de vehículos esta semana, por lo de la época de Semana Santa. Pero miren que se ha convertido en un problema por el hecho de que las personas aumentan su movilidad y genera problemas en relación al contagio del coronavirus. Y eso es un problema. Normalmente uno encuentra, ¿cierto? Ejemplos de composición vehicular que son 60, 15, 25.
¿Qué significa eso? Que hay 60% de autos, 15% de buses y 25% de camiones. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe, todo claro. Todo claro. Bueno, seguimos. Les voy a mostrar la tabla. Bueno, vamos a seguir aquí, ya les digo la tabla de cómo viene la información. Entonces, se tiene el caso de la equivalencia vehicular. ¿Por qué equivalencia vehicular? Porque es como lo que ocurre con las monedas. Si yo voy a comprar en otro país o voy a comprar en otro lugar, pues debo tener una moneda, ¿ya? Normalmente la moneda que se utiliza a nivel mundial es el dólar. ¿Ustedes saben por qué se utiliza el dólar? ¿O por qué se cree que el dólar es la moneda que más se usa o que se debería usar? ¿Cuál es la razón de que estemos usando el dólar? Porque está globalizada, profe, esa moneda. Pero ¿por qué está globalizada? Porque Estados Unidos es una potencia mundial y muchos productos se producen en ese país. ¿De acá? ¿Estados Unidos qué? Es una potencia mundial. Estados Unidos es una potencia. ¿Y por qué es una potencia mundial? Que Uno dirige de los muchos países, profe, a nivel político, monetario y militar. países, Pero no solamente el dólar, profe, también el euro y la libra esterlina. Están haciendo, Pero mejor porque dicho, barbaridades a nivel pero yo mundial. insisto, ¿por qué el dólar? ¿Por qué el dólar? O sea, ¿por qué Pues económicamente el dólar se ha tomado como un estándar, ¿sí? Para las equivalencias monetarias en el cambio. Si tú vas a hacer, por ejemplo, si tú vives en Europa y vas a hacer un cambio, te vas a basar en el dólar. pero por qué? Estás en Colombia porque el dólar se ha estandarizado como moneda de cambio, ¿sí? Profe, disculpe, Pero en porque se realidad, estandarizó. en realidad el dólar es la moneda más representativa a nivel mundial, ¿Por qué? principalmente porque hace referencia a que cumple la mayoría en cuanto a porcentaje de las reservas globales que existen. Pero porque cumple la mayoría de las reservas globales que existen. Y la mayoría de las reservas globales de oro las contiene China. mayor valor, creo. Perdón, la última no le escuché a la niña. Es una de las monedas con mayor valor. Pero ¿por qué? Dirán ustedes, no, nos va a vacilar el profesor. No, profe, y hablando de lo que dijo el señor compañero Mauri, las reservas globales, tanto de dinero bancario como de oro, las contiene China, el yen chino. Así que no hubo por qué el dólar, yo digo que está estandarizado, o sea, como moneda de cambio. ¿Sí? Es Bueno, por la libertad que maneja Estados Unidos en el exactamente. momento del dinero. Ajá. Bueno, profe, si todas nuestras preguntas no responden su, su, lo que usted quiere, pues nos puede decir, por favor. Le agradecemos todos los del grupo. Gracias. Bueno, primero, el dólar ha sido una estrategia porque, porque resulta que, ¿cierto? Porque resulta que cuando Estados Unidos se dio cuenta de que el petróleo iba a ser el boom del mundo, ellos decidieron, y sabían que todo el mundo iba a comprar petróleo, ellos decidieron utilizar el dólar
o colocar la moneda oficial de la compra de petróleo a nivel mundial, o colocaron el dólar como la moneda oficial para compra de petróleo, ¿ya? Entonces, cuando ellos hicieron eso, ellos lo que hicieron fue globalizar y colocar el dólar, ¿cierto?, por encima de todas las monedas, por encima de la libra esterlina, que es la moneda más dura en el mundo, que es la moneda inglesa, ¿ya? Entonces ellos le picaron en punta y ellos se fueron a los países árabes allá y empezaron a hacer todas las operaciones en dólares. Y eso obligó a que todos los países del mundo, inclusive Inglaterra, tuviese que cambiar su moneda por dólares para poder comprar petróleo, ¿ya? Y eso fue lo que globalizó el dólar. Ellos se dieron cuenta de que ahí estaba el secreto. O sea, ellos manejaron Sí, el tiene toda la petróleo razón, profe. y globalizaron la moneda. Ellos globalizaron la moneda a través de encontrar un producto que todo el mundo fuese a comprar, ¿ya? Y entonces el único producto que había en el momento para todo el mundo comprar era el petróleo. Y ellos dijeron, bueno, el petróleo se compra y se vende en dólares. Y eso hizo que ellos Sí, profe, tuvieran esa tiene toda la razón, profe. Porque si tú analizas pues, los mercados bursátiles en cambio de divisas, todas las divisas se valorizan con el dólar. El precio del dólar. Si sube o baja, se valorizan de acuerdo al precio del dólar. Así es como dice, profe, le doy toda la y razón. todo se compra, todo se compra así. No, es que no me es la razón, es que es la realidad y es lo que sucedió. La realidad, así es, profe. Bueno, entonces, ¿por qué llegamos a las monedas? Hombre, porque hablamos de equivalencia. Entonces, ¿cuánto vale un dólar? 3.500 pesos. ¿Ya? Lo mismo ocurre acá en el transporte. ¿Qué pasa? Que yo no puedo, no, para mí no es fácil decir, no es que yo allí tengo 3 camiones, 2 buses y 4 automóviles. Ah, qué bien. Y, ajá, ¿y eso qué? No, tengo 3 camiones, 4 buses y 2 automóviles. No. ¿Qué hace uno? Uno todo lo lleva a una moneda global. ¿Cuál es la moneda global? El auto. ¿Ya? Entonces uno puede decir que la equivalencia consiste en convertir diferentes tipos de vehículos en uno solo o a uno solo. ¿Cuál es? El auto. ¿Ya? ¿Para qué sirve esto? Porque eso facilita los análisis de flujos. Entonces yo puedo decir que para hacer la conversión, lo que voy a tener son unos factores. ¿Ya? Entonces, esos factores dependen de qué, de los estudios. Por ejemplo, hoy día podemos decir que un bus equivale a 2 automóviles. O que un camión, dependiendo de su tamaño, puede estar entre 2 y 2.5 automóviles, algunas veces hasta 3. ¿Ya? Pero al final, ¿qué voy a tener? Autos. Y como hay unos autos que no eran autos, yo voy a decir que son autos equivalentes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque voy a tener dentro de esos autos buses y camiones. Y por eso lo mismo ha ocurrido con las motos. Como la moto no llega a auto, entonces su factor es menor que 1. Y por eso les decía, el factor de las motos estaría entre 0,3 y 0,7, dependiendo de qué, de cómo sea el comportamiento de los conductores de esas motos. ¿Ya? De allí la equivalencia vehicular. Por ejemplo, les voy a mostrar un poco de mi ejercicio de ayer y de hoy, porque terminé fue ahora hace un rato, en el cual estábamos tratando de hacer vamos a mostrar algo aquí sencillo. Allí pueden ver una tablita que dice composición del tránsito vehicular. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. eso es un conteo, ¿cierto, señor? Sí, 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 se puede ver. Bueno, ese es un conteo. Es un conteo de un trabajo que corresponde a un diseño de una vía. Entonces, la composición del tránsito vehicular, ¿qué pasa? Uno hace el conteo, ¿cierto? Durante varios días y cuenta los autos, los buses, los camiones. Y como hay tanta moto, miren que en un día pasaron 1.957 motos por el punto de aforo y hasta 2.200. En promedio pasan diario 2.025 motos. ¿Ya? Solo 305 autos, 11 buses y 36 camiones. ¿Qué pasa? Que estos son vehículos que son mixtos.
O sea que hay un tránsito promedio diario que es de 352 vehículos mixtos, ¿cierto? Sin incluir las motos. Ahora, ¿por qué no incluye las motos? Porque resulta que como esto es un diseño para un pavimento, las motos no pesan mucho, ellas generan más problemas de movilidad, entonces se decidió dejarlas por fuera. Entonces la composición vehicular que uno tiene es esta, ¿cierto? Autos, 87%. Buses, 3%. Camiones, 10%. Si yo quisiera, por ejemplo, imprimir pantalla y me voy a ir a Paint. Profe, ¿ese estudio lo hicieron en qué ciudad? ¿Aquí? ¿Sincelejo? No, eso no es de acá. Esto Pues, no, ¿qué cantidad de motos? no, es que eso en todas las ciudades de la costa está igual. Imagínense, Es en Ciénega, dice ahí arriba en el En link del... Nadador, 1, 2, 3, 4, 5, ya 6, ves. 14.000, 5 días, 6 días, 7 días, no, una semana, no, señor. Una Listo. barbaridad, profe. Entonces, si yo tomara la equivalencia, ¿cierto? Si yo trabajara aquí para hacer el ejercicio aquí de una vez, yo voy a decir que voy a hacer la equivalencia vehicular. Aquí. Ahí están viendo mi Pine, ¿cierto? Sí, profesor. Listo. Entonces yo podría decir que A equivalentes, autos equivalentes, aquí va a ser igual. Va a ser igual a 305 porque los autos son autos, ¿cierto? Más 11 multiplicado por 2. Si digo que cada bus son dos autos, más 36 multiplicado por 2.5. ¿Ya? Y esto me daría un igual. Sacar la cuenta. 305. Aquí está. 305 más 11 por 2 más 36 por 2.5. Eso me da 417 autos o automóviles equivalentes. ¿Ya? Entonces, también yo podría tener esto, pero podría incluir las motos. O sea, si yo quisiera incluir las motos que dijera 305 más 2025, digo que por el comportamiento es un factor 0.4. Aquí me faltó el más. ¿Ya? Y entonces voy a decir que es 305 más 2025 por 0.4 más 11 por 2 más 36 por 2.5. $1,227. ¿Cuánto? 1,227. 1227. 1227. Listo. Miren cómo varía. ¿Ya? Casi al triple. Entonces hay que ser muy cuidadoso cuando uno va a utilizar los factores de equivalencia y para qué los va a utilizar. Si yo estoy en un problema de movilidad, pues claro, a mí me interesaría mucho esta parte. ¿Por qué? Porque las motos están encima de la vía y se están moviendo, ¿ya? Y están ocupando un espacio que sería este espacio, ¿cierto? Donde deberían ir circulando los vehículos. Ahí. Pero si yo estoy haciendo un diseño para una estructura, pues las motos no pesan mucho, ni siquiera los vehículos los voy a tener en cuenta. Estos vehículos no los tengo en cuenta porque uno diseña con vehículos comerciales. Entonces, sencillamente dejo esta parte. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a ir aprendiendo en la medida que avance el curso y lo vamos a ir mirando en el otro, ¿cómo es? En el otro curso cuando veamos diseño de pavimentos en vías.
Se me iba la paloma, aquí estoy. Y voy a regresar aquí. Aquí. Listo. Y el tercer y último elemento es la vía, ¿cierto? Entonces, ¿la vía qué es? Es el conjunto de todos los servicios que pertenecen a las vías públicas. Una vía puede ser un recorrido de un lugar a otro, a diferencia de una carretera que ya sí es una infraestructura vial totalmente definida. Entonces, las vías son una infraestructura vial, sirven para desplazarse de un lado al otro en vehículos o a pie, ¿cierto? O en bicicleta. Influyen en ellas el tiempo y el espacio, o sea, son cambiantes en el tiempo y el espacio. Hay momentos en que están cargadas, hay momentos en que no están cargadas. Dependen mucho de los niveles de seguridad y comodidad. Pueden ser de una o varias calzadas, pueden tener circulación en uno o dos sentidos y están en función de la demanda. ¿En qué sentido? Cuando se proyecta una vía, dependiendo de cuál es la cantidad de vehículos que se especifica o se tiene para esa vía, serán de uno, dos, tres carriles, cuatro carriles. Debe ser funcional, o sea, debe utilizarse para lo que fue construida. Y son la parte relevante del sistema de transporte, porque recuerden que la vía es uno de los tres componentes que tiene el sistema de transporte. El sistema de transporte tiene las unidades, la vía y las terminales. Entonces, esta calle o carretera se convierte en la unidad física o infraestructura por donde circulan los vehículos. Entonces, por eso es la parte relevante del sistema de transporte. Características: debe ser integrada con el entorno, debe haber armonía y estética, debe ser funcional, debe tener un alto concepto de seguridad vial, debe ser cómodo y la circulación por ella debería ser económica. De allí que nos exigen en vías 1, ¿cierto? Que las pendientes máximas no superen ciertos valores, porque así pues se ahorra dinero en combustible y se ahorra dinero en bandas para freno, ¿no? Entonces, puede que la diferencia entre dos ciudades sea muy alta, pero la Y el pendiente de tiempo, una ciudad profe. a otra, sí, también el tiempo, pero es que a veces el tiempo está amarrado también a conceptos de comodidad. O sea, subir una pendiente con una pendiente muy alta no es agradable y eso puede generar ciertos problemas, sobre todo cuando vas bajando. ¿Ya? Clasificación de las vías, pues esto es hilar sobre lo que ya está tejido, ¿cierto? Según el contexto, rurales y urbanas. Rurales las que unen ciudad con ciudad, urbanas las que unen diferentes lugares o diferentes sitios de una ciudad, internas. Las vías rurales, pues de acuerdo a la competencia, pueden ser vías nacionales, que son administradas por la nación, departamentales, administradas por el departamento, municipales, administradas por los municipios, y privadas, por ejemplo, las de los conjuntos residenciales o las de la universidad interna, son vías que son privadas. Las vías rurales pueden ser autopistas, pueden ser multicarriles, que son las dobles calzadas de hoy día, o pueden ser sencillamente dos carriles. De acuerdo a la funcionalidad, las vías pueden ser de primer orden, segundo orden o tercer orden. ¿Ya? Entonces aquí, estas vías pues también sirven para la clasificación de de todas las carreteras para poder organizar su mantenimiento. Entonces decimos que las vías, ¿cierto?, van a depender del tipo de terreno con relación a la topografía y el valor de la pendiente. Dependen de la velocidad de diseño, ¿cierto? Si uno tiene una pendiente alta, un tipo de terreno montañoso, pues la velocidad de diseño va a ser menor. Y normalmente ellas tienen una nomenclatura que les permita su funcionalidad y su organización al momento de mantenerlas, de conservarlas. Entonces tenemos vías que son troncales y vías que son transversales. Entonces, las rutas troncales van de sur a norte. No necesariamente de un punto sur a un punto norte estrictamente, no, sino que van de abajo hacia arriba. Comunican dos puntos que son sur-norte. Se identifican con números que son impares y se dividen por tramos. ¿Por qué? Porque las vías pueden ser muy largas, esos tramos de carretera son muy largas. Entonces, si yo lo parto en tramos, si yo lo divido en tramos, puedo organizarlo de una forma más fácil. Si hay rutas alternas, se van a simbolizar con una letra A, ¿cierto? O sea, queda
Por ejemplo, se dividen en tramos. La ruta 2512 sería ruta 25 en el tramo 12. Si hay una alterna, se dice que es la ruta 25A. Y si hay un tramo alterno, se le coloca la A después del tramo, o sea, quedaría 2512A. Por ejemplo, en Sincelejo. ¿Ya? Nosotros tenemos que el tramo este de Planeta Rica, Sincelejo, si no estoy mal, es el 25, ruta 25, sector 14, tramo 14. Ahora, la que hicieron paralela para la variante Sincelejo podría colocarse 2512A, porque es la ruta es el tramo alterno a la ruta 2512, pero en el tramo Sincelejo. ¿Ya? Cuando tengo rutas que son paralelas, se van a nombrar con la letra A al final. Las transversales son las que parten el país o se van de un lugar a otro de forma horizontal, ¿ya? Entonces van orientadas de occidente a oriente. Normalmente o no normalmente, sino que se deben simbolizar con letras que son pares, números pares. Y está dividida en tramos, al igual que las troncales. Si hay una ruta alterna, se coloca 90A. Si hay un tramo alterno, se coloca 9002, ruta 90, tramo 02, y se le coloca la A al final, que es alterno. Aquí hay una imagen, ¿cierto? Las que van así, de sur a norte, serán troncales, las que van de este a oeste, serán transversales. Si miran ese mapa de Colombia, podemos ver que en la parte de Guainía, Baupés, Bichada, Amazonas, Guaviare, el desarrollo de las carreteras está muy, muy, muy precario, ¿no? O sea, no hay presencia del Estado en materia de vías en esa zona. Y son múltiples las razones. Entonces, allí tenemos pues la forma de organizar esas transversales y troncales aquí en Colombia. Finalmente, tenemos que mirar que las vías urbanas pueden ser un sistema primario, pueden tener un sistema primario, un sistema secundario y unas vías locales. Por ejemplo, el sistema primario ¿qué lo compone? Las autopistas, ¿ya? O las vías arterias, que pueden ser primarias o secundarias. Funciona como el sistema circulatorio. Nuestra principal, la mayor circulación se da por las arterias. Entonces, en el sistema vial primario voy a tener las arterias, ¿ya? En un sistema secundario voy a tener las vías colectoras, las vías locales, las vías marginales o paisajísticas, ¿cierto? Las vías semipeatonales, las vías peatonales y las ciclovías o ciclorrutas. Entonces, aquí al final tenemos unas vías, arterias, ¿cierto? Miren, mucho tránsito. Aquí están los Transmilenios de Bogotá. Esto es una arteria, miren, todo lo que circula. Aquí está la imagen, por ejemplo, parecida a la que veíamos allá. El montón de vehículos donde hay 200 personas en 200 vehículos. Y aquí está un solo bus que tiene esas 200 personas. Entonces, en materia de contaminación y en materia de ocupación, es mucho mejor tener un buen sistema de transporte público. Acá tenemos una vía colectora, es una vía normal por donde circulan los vehículos que alimentan al sistema de transporte público. Son vías de anchos medios. Acá tenemos una vía local. Normalmente las vías locales permiten el parqueo de vehículos o la circulación es mínima, no es tan exagerada. Tenemos vías que son paisajísticas, como esta, la vía de la playa, esta, cerca a un lago. No necesariamente tiene que ser una carretera, puede ser peatonal también, un sendero peatonal. Tenemos estas que son semipeatonales, donde se comparte el paso peatonal con el paso de vehículos. Tenemos esta que es peatonal, netamente peatonal. Aquí los volardos pues indican que algún día fue semi-peatonal, pero ya esto es peatonal, netamente peatonal. Esta vía nació como peatonal, pero luego se convirtió en una vía semi-peatonal. Tenemos las ciclovías o ciclorrutas.
¿cierto? Para la circulación de personas en bicicleta. Miren que lo utilizan niños y lo utilizan personas, adultos. Entonces, con eso terminaríamos la parte de los elementos del tránsito. Recuerden, hay dos elementos que se suman, que son el medio ambiente, con todas las características y condiciones que se le pueden anotar, y la señalización. ¿Por qué terminamos aquí como las tres del tintero? Porque la señalización la miramos en un capítulo aparte, ¿ya? Y lo haremos pues en la próxima clase. ¿Alguna pregunta? Pues se nos fue el tiempo. No, profesor, todo muy claro. Muchas gracias, profesor. Bueno, sí, señores, que tengan buen día. Igualmente, profe, Listo, profe, gracias. Gracias, Listo. profe. saludos a la ingeniera Juliet. Con mucho gusto. Profesor, las diapositivas están ahí en la... Las voy a cargar de una vez porque si no, Ok. se me olvida. Profe, va a enviar el archivo AutoCAD por el correo. Señor, Va a enviar el archivo AutoCAD que dijo por el correo. no, eso era para un amigo, no era para la clase, Ah, ya. era para un Bueno, amigo. listo, profe, Es listo, que listo. eso es lo que me tenía el AutoCAD dando, el computador dando vueltas a rato. Ah, ya. Listo, profe, bueno, muchas gracias. Bueno, sí, señor. Gracias, profe. Sí, señores, bendiciones.